Hola y bienvenido a un nuevo video, nuestro video número 35, en el que vamos a estudiar el último de los temas asociados a triángulos o cálculo de lados faltantes en triángulos que no son rectángulos. En videos anteriores vimos que para fines de cálculo los triángulos en el análisis trigonométrico se dividen en dos: los triángulos rectángulos, que serían los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, y los triángulos que no son rectángulos, como el que tenemos en este ejemplo, y como muchos de los triángulos que se forman pues en la vida real entre las distancias de ciudades o de objetos. Entonces estos triángulos se llaman, los clasificamos como triángulos no rectángulos y se resuelven por medio de la ley de cosenos o de la ley de senos, que hoy vamos a ver. En este pequeño ejemplo tenemos un triángulo que se forma por la distancia que hay entre tres cuerpos, en este caso un edificio, una casa y una persona, y vamos a calcular el lado faltante, pero antes vamos a leer nuestro problema y al mismo tiempo que lo leemos vamos a ir colocando los datos sobre nuestro diagrama. Dice: un profesor se encuentra a 130 metros de su casa y a 200 metros de un edificio. Entonces, leyendo nosotros el problema, podemos analizar que esta distancia entre su casa es de 130 metros y que la distancia entre él y el edificio es de 200 metros. Algunos problemas no tienen el nombre de los lados, o sea, no nos dicen este lado es A y este lado es B, y nosotros se los podemos poner. Entonces es algo que tenemos que considerar en caso de que ya vengan los lados predeterminados. Pues entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir de acuerdo a los datos que nos dan. Dice: si el ángulo que se forma entre las dos distancias es de 60 grados, entonces el ángulo que se nos forma aquí es de 60 grados. Vamos a marcarlo aquí, nada más que vamos a medirlo. 60 grados. ¿A qué distancia se encuentra la casa del edificio? La distancia que nos piden, o el lado que nos piden, es este lado horizontal que nosotros tenemos aquí, que está un poquito inclinado, que va entre la casa y el edificio, que es el dato que nos hace falta. Entonces tenemos dos lados y el ángulo que forman dichos lados. Cuando tenemos nosotros esa combinación de datos, dos lados y el ángulo que nos forman dichos lados, utilizamos la ley de cosenos, que a continuación la vamos a escribir, pero antes de escribirla vamos a hacer hincapié en que el coseno de 60, por ejemplo, ya sería un dato que vendría en el problema. Coseno de 60 es 0.5, entonces este dato ya vendría. ¿Por qué? Porque en este tipo de exámenes no usamos calculadora científica y por lo tanto no podemos calcular identidades trigonométricas, sino son cosas que nos pidan que nos memoricemos. Entonces, entendido eso, vamos a ponerle nombre a los lados con la finalidad de que se parezcan a la fórmula normal de la ley de cosenos. Los dos lados que nosotros tenemos los vamos a llamar A y B, y el lado que no tenemos lo vamos a llamar C. Esto aplica incluso si tienen nombre los lados del triángulo. Si la distancia de arriba se llama X o se llama D, le podemos poner C con fines comparativos para que los lados o para que el valor de los lados los podamos ubicar perfectamente en nuestra fórmula. Entonces, si este lado es C, el ángulo que nosotros tenemos enfrente del lado C es el ángulo C, por lo tanto el ángulo C vale 60 grados. Ya lo habíamos analizado, el nombre de los lados y de los ángulos, en un video anterior. La fórmula de la ley de cosenos es un poquito extensa y por eso mismo yo les invito a que nos la memoricemos recordando cómo es la fórmula del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, nada más que la ley de cosenos tiene un elemento extra que es menos 2ab por el coseno de C. Hagan de cuenta que la ley de cosenos es el teorema de Pitágoras, que es este, más este pedacito que es propio de esta ley, que se usa para calcular los lados faltantes en un triángulo que no es rectángulo. Entonces al final vamos a elevar al cuadrado, vamos a sustituir los datos que tenemos. C cuadrada es igual a A vale 130, no voy a poner unidades para que el espacio sea suficiente para escribir todos los valores. 200 al cuadrado menos 2 por A, que vale 130, por B, que vale 200, por el coseno de C. El coseno de C pues es el coseno de 60 grados.
pero vamos a poner directamente cuánto vale, porque de todos modos lo tenemos que poner el equivalente en decimal, pero aquí va la función coseno, que en este caso es 0.5. Vamos a resolverlo en una calculadora científica, pues lo pondríamos todo junto, pero como no vamos a usar calculadora científica en un examen de este tipo, vamos a resolverlo por partes. Lo primero es elevar 130 al cuadrado, que es el equivalente a multiplicar 130 por 130, lo cual nos da 16.900 y lo escribimos. Después viene 200 al cuadrado, que es el equivalente a 200 por 200, o sea 400 con 2 ceros más, y que serían 40.000. Finalmente la multiplicación de todo esto va a tener signo negativo, porque menos por más es menos, y así sucesivamente, menos por más menos, menos por más menos. Entonces el resultado de esta operación es negativo. 2 por 130 por 200 por 0.5 nos da 26.000. Y entonces ya tenemos nada más 3 números. Se suman estos dos y se les resta 26.000. Le voy a quitar el cuadrado a la letra porque ahorita lo vamos a despejar como una raíz. Entonces la reducción de esta operación nos da 30.900, perdón, 30.900, y este exponente cuadrado que tenemos aquí lo vamos a pasar como raíz del lado derecho. Entonces lo pasamos como raíz y nos da 175.78. Hay varios elementos que tenemos que analizar, vamos a marcarlo aquí. 175.78. Hay varios elementos que tenemos que destacar de esta fórmula. Lo primero es que la fórmula pues es una aplicación para triángulos no rectángulos. Se utiliza cuando tenemos dos lados y el ángulo que nos forman, y se aplica, es muy parecida al teorema de Pitágoras más un elemento adicional, y al final se calcula sacando raíz. Es bien importante que nosotros entendamos que el lado que nosotros calculamos tiene que estar en proporción con los otros lados. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, si un lado vale 130 y el otro vale 200, no puede valer el resultado, por ejemplo, 30.000. Es demasiado grande, demasiado diferente el valor como para que esté correcto. Entonces, uno de los errores más comunes utilizando esta fórmula es que olvidan sacar la raíz. Entonces, siempre que calculen el lado, pues tenemos que verificar que efectivamente esté proporcionado con los otros lados, y 175 está bien. Es mayor que 130, es menor que 200, lo cual lo hace un valor bastante viable. Y la otra cuestión que tenemos que analizar pues es, en las opciones tenemos que identificar la que tenemos. En este tipo de ejercicios no se suele atinar al valor analizando el problema, sí lo tenemos que calcular, y por lo tanto esta fórmula de aquí, que se llama la fórmula de la ley de cosenos, es una de las fórmulas que nos tenemos. Vamos a poner ley de cosenos. Ley de cosenos es una de las fórmulas que nos tenemos que aprender para batallar menos en nuestro examen de admisión. Aquí tenemos la función, que en este caso vendría como dato, y para este ejemplo nuestra respuesta entonces sería el inciso C, que a continuación vamos a marcar.